Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pedro Luis Pedrosa y en esta oportunidad seguiremos hablando de política, pero con un tono bastante luctuoso. Lo pensé mucho antes de sentarme a hacer este vídeo porque es bastante ruin, cuando menos, hacer carroña de la desgracia. Es lo que suele hacer la izquierda. Hoy en España amanecimos, en Ecuador supongo que se acostaron ayer, con la noticia del asesinato del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio. Paz a su alma, paz a sus restos y por sobre todo que su muerte no quede en vano. De eso vamos a hablar a continuación. El próximo 20 de agosto, el Ecuador se enfrentará a unas nuevas elecciones presidenciales, elecciones que ocurren después de la persecución de toda la izquierda y de todas las fuerzas delincuenciales cómplices de la izquierda contra el gobierno del señor Guillermo Lasso. Un gobierno que hay que decir que fue bastante blandengue, pusilánime, sabiéndose amenazado por los enemigos de la democracia que hacen lo que hacen en nombre de la democracia. Esto hoy lo voy a hablar desde la más absoluta venezolanidad, porque desgraciadamente, nadie aprende por cabeza ajena y por más que he intentado decirlo, alertar, llamar la atención, pues todos los países son lo suficientemente arrogantes como para pensar que eso nunca les pasará. Ya en el año 2017-2016 escribí un artículo cuyo link lo voy a dejar aquí abajo en la caja de descripción, donde alertaba sobre lo que sucedería en Colombia, lo que sucedería en México, lo que sucedería en Ecuador, y otro artículo más adelante, eso sí, en 2019, titulado España a las puertas del infierno socialista. Nadie quiere creer en estas cosas. El otro artículo se llama La ignorante arrogancia, donde hablo del Ecuador, de Colombia y de México. Nadie aprende por cabeza ajena y todos, absolutamente todos, son lo suficientemente arrogantes como para decir eso no nos va a pasar. Fuimos nosotros los venezolanos lo suficientemente arrogantes. Y quienes han seguido mi trayectoria, más quienes están sumando al canal, y quiero darle las gracias a los más de 20 suscriptores que se obtuvieron con el último video donde hablaba de Iván Espinosa de los Monteros, sabrán que quien les habla eventualmente tiene acceso a ciertos datos, pero mi fortaleza o la virtud que utilizo para el análisis y para el pronóstico, no, yo hago pronósticos, no predicciones de los eventos políticos, no son precisamente datos, encuestas, estadísticas, sino evaluar, revisar la naturaleza de los actores. Los actores políticos tienen cierta naturaleza. ¿Esa naturaleza cómo se determina? Básicamente se determina en función de ver su conducta a lo largo del tiempo ante determinadas coyunturas. O sea, ¿qué ha hecho ante esta situación? ¿Qué ha hecho encontrándose en el gobierno? ¿Qué ha hecho encontrándose en la oposición? Y en función de eso tú puedes pronosticar una conducta en función de la naturaleza del actor. Por ejemplo, un partido político tiene una naturaleza muy asociada a su ideología, pero por sobre todo asociada a las conductas de los personajes, de los líderes, de los dirigentes de ese partido político. Yo he sido muy respetuoso con algunos amigos, o bueno, ellos dicen ser mis amigos y yo tomo su palabra por válida. Sobre todo que hacen análisis sobre el Ecuador, no los voy a mencionar. Me parece que sus análisis son bastante superficiales.
porque lo que sucede en el Ecuador es mucho más grave, es mucho más profundo que la supuesta destrucción de la calidad de la seguridad ciudadana durante los 4 años de gobierno de Guillermo Lasso. Falso. Básicamente hay un relato construido en torno a todo esto. Y su principal constructor es un expresidente del Ecuador llamado Rafael Correa. De infausta o ingrata recordación para todos nosotros los venezolanos. Rafael Correa es hoy un prófugo de la justicia ecuatoriana, refugiado o donde más, sino en Bruselas. Sí, porque su esposa es belga, pero también recordemos que Puigdemont también está refugiado en Bruselas. Y que desde su cuenta de TikTok y de Instagram y de Twitter, donde por cierto me tiene bloqueado, cosa que me enorgullece, lanza soflamas contra todos sus opositores políticos. Entonces fíjense la naturaleza del actor y la naturaleza del relato. Cuando uno señala a alguno de estos, cuando uno dice que Lula es un delincuente, eres un difamador, te señalan a ti porque no puedes decir eso, porque él está habilitado, pero nadie habla de todos los detalles que hay detrás del hecho de que Lula, habiendo sido condenado por delincuente, por corrupto, haya podido salir de la cárcel e incluso que haya podido presentar su candidatura y finalmente ser electo presidente de Brasil. Nadie habla de la previa de ese relato, como nadie habla de la previa de Rafael Correa, de todos los desaguisados y de toda la corrupción que hubo en torno a la confección de ese sistema de pagos entre Venezuela y Ecuador que se llamó Sucre, de todo el lavado de dinero de empresas. Nadie habla de eso. Nadie habla de eso porque quienes son los dueños del relato, los dueños de los medios de comunicación, son los que son socios de estos delincuentes, todos de la izquierda. Hablar de que eres de izquierda y delincuente es una redundancia prácticamente. Y si no eres un delincuente de izquierda, eres un enfermo mental de izquierda, básicamente. Básicamente los enfermos mentales son los que le votan, y entre los políticos y los activistas mediáticos de la izquierda hay una combinación de delincuencia y también bastante enfermedad mental. Pero todo radica en la naturaleza de los actores. Y les voy a dar un ejemplo de esa naturaleza de los actores. De estar en la revolución bolivariana, porque sabemos que esa es nuestra venganza personal de esa época oscura, donde muchos jóvenes fueron asesinados, torturados, desaparecidos. Fue la herencia política de una cuarta república no comprometida con el pueblo, donde las élites gobernaban, donde la democracia era solamente un símbolo en palabras, pero sabemos que la revolución bolivariana, la llegada del comandante Hugo Chávez, fue nuestra venganza personal. La inclusión, la democracia participativa, la igualdad, todo lo que significa el socialismo bolivariano, retomar el camino de nuestros libertadores, del libertador Simón Bolívar, para nosotros es redimir a nuestros mártires. Bueno, pues así como lo están escuchando, nuestra venganza personal. Esto lo dice Delcy Rodríguez. Recordemos que Delcy Rodríguez es una persona cuyo padre, sin duda, es un delincuente que fue uno de los secuestradores de Nijaus y que finalmente fue asesinado, sin duda alguna, y por eso hubo un procedimiento judicial y fueron policías presos en lo que era la DICIP, en una época de lo que llaman la Cuarta República Venezolana. Del mismo tenor, en una situación muy similar y de fecha muy reciente, aparece estas declaraciones del señor Rafael Correa. No se la pierdan, que no tiene desperdicio. Por estos 6 años de destrucción, nuestra venganza personal será contundente. Y volvemos aquí con el tema de la venganza personal, porque básicamente la acción de la izquierda es eso. Todo es una venganza personal. Lo mismo ocurre en España. En España, el Partido Socialista Obrero Español no está gobernando, está vengándose, está tomando revancha
porque fueron los perdedores de la Guerra Civil Española, y esto ya hace 80 años. Entonces, el problema que estamos enfrentando trasciende, por lo menos el problema que está enfrentando el Ecuador, trasciende del análisis superficial. Supónganse que ustedes que yo quiero romper este micrófono y entonces empiezo a hacer esto. Si yo pretendo romper el micrófono, el estar arañando esto es sumamente superficial. Si quisiera romperlo, buscaría una tijera y cortaría el material o haría algo más. El análisis que estamos viendo en la cotidianidad sobre lo que pasa en el Ecuador es sumamente superficial, no va a lo que verdaderamente está ocurriendo. Y aquí viene un tema que nos duele a todos nosotros los venezolanos, pero es absolutamente cierto que si bien hemos salido 7 millones de venezolanos, 7, huyendo del sistema instaurado por el chavismo, no por el madurismo, que es un invento de los estrategas de la segunda campaña de Enrique Capriles para tratar de buscar votos dentro del chavismo. Pero también es cierto que en estos últimos años, entre esa gente que salió huyendo, Maduro mandó gente con finalidades, con objetivos políticos, tanto en Colombia como en Ecuador, como en el Perú, como en Chile. Eso quedó evidenciado en las protestas en Chile, donde fueron capturados venezolanos. Eso quedó evidenciado en el Ecuador durante las protestas, no en este gobierno, sino en el gobierno de Lenín Moreno. Recordemos que Lenín Moreno era el vicepresidente de Rafael Correa y que una vez que fue electo presidente decidió darle un giro de timón al rumbo que estaba llevando el Ecuador. Por eso, Mashi Rafael, que es como se hace llamar, Mashi es una expresión ecuatoriana que significa algo así como pana. Por eso Rafael Correa no habla de los 3 años y medio que lleva de gobierno Guillermo Lasso, habla de los 6 años de destrucción. ¿Por qué? Porque para él, después de él, la nada. No importa lo que haya sucedido en el Ecuador, sencillamente una persona que ya la vimos con esos rasgos patológicos, narcisistas, muy parecidos, por cierto, a los de Chávez, muy parecidos a los de Pedro Sánchez, con características distintas, cada quien en su estilacho, pero todos creyéndose ser el centro del universo. Después de ellos, la nada. Y aquí viene un tema que es a donde quería llegar, que es que por un lado tenemos una izquierda con estas características y por lo tanto de esta naturaleza delincuencial, de esta naturaleza de llevarse por delante lo que sea mientras no sean ellos, de esta naturaleza de construir relatos así sean falsos, pero lo importante es que el relato quede en la mente de los espectadores. Y por otro lado tenemos una derecha que es absolutamente inútil, tan inútil como un timbre en la puerta de un panteón mortuorio, tan inútil como un cenicero en una moto. No importa si hablamos del PP o de Vox, del partido de Piñera en Chile o de la derecha colombiana, si es que aún Uribe puede ser la cara de la derecha colombiana, o de la ecuatoriana, y en particular en Ecuador, donde los partidos políticos son así como un vente tú, eso es una cuestión que se arma de un día para otro para atender una campaña electoral. No hay partidos de arraigo que tú digas que tengan 50, 100 años de existencia en el Ecuador. Una derecha que es tan inútil como un cenicero en una moto, no importa dónde nos encontremos. ¿Y por qué llego a este punto? Pues porque si algo sabe muy bien la izquierda es que ellos gobiernan sobre el caos. ¿Y por qué gobiernan sobre el caos? Porque ellos son los confeccionadores, ellos son los creadores del caos. Tanto más caos exista, tanto más posibilidad tienen ellos de gobernar. No les interesa a quién se lleven por delante, siempre y cuando el caos sea generado por ellos. ¿Y por qué lo hacen? Porque saben que del otro lado tienen unos individuos que son unos leones afeitados, unos mansos gatitos de zoológico que
repletos de camisas de fuerza, de los que le impone la comunidad internacional, de que todo tiene que ser por la democracia y por el voto, de que el Estado de Derecho, etcétera, 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 no van a hacer absolutamente nada porque son cobardes, tienen miedo a hacer lo que deben hacer, no lo que quieren hacer, lo que deben hacer. Y básicamente lo que debería hacer un movimiento serio de derecha que quiera instaurar orden en su país y desterrar a estos movimientos delincuenciales de izquierda es generar un caos sobre el caos. ¿Cómo se hace eso? Bueno, eso se hace doblando, triplicando la apuesta de lo que le está poniendo la izquierda enfrente. Y por lo general, así suene paradójico, quien genera el caos es el que conduce al orden. Por eso la izquierda conduce a su muy peculiar y particular forma de orden, o a lo que ellos consideran que es el orden para ellos, que no es más que el orden anárquico, es el orden dentro del caos generado por ellos. Sin embargo, quien se atreve a generar un caos de mayores dimensiones, o quien se atreva, pues sencillamente logrará ganarle la apuesta en el pulso a estos movimientos que ya son delincuenciales. El gobierno de Guillermo Lasso no fue precisamente un gobierno lleno de pulcritud. De hecho, se dio en muchos aspectos ante las bandas delincuenciales, ante los grupos de crimen organizado y ante la delincuencia existente dentro de los propios partidos políticos, lo cual lo convierte en cómplice. Sin embargo, este tipo de complicidad es distinta a la complicidad de la izquierda con la delincuencia, que son verdaderos socios, o sea, son connivientes. ¿Por qué ustedes creen que durante este periodo se incrementó exageradamente? O sea, pasó en cuestión de menos de 4 años, los niveles de inseguridad en el Ecuador se dispararon. ¿Eso por qué? Porque como tú no eres de los nuestros, pues vamos en contra tuya. Porque entonces nosotros queremos que regrese el otro. Porque aquí vinieron desde otro país a enseñarnos cómo sabotear. Lo de Ecuador no es meramente del Ecuador, ni lo de Colombia, ni lo de Chile, ni lo de Brasil. Todo es parte de un sistema de cooperación entre miembros de una misma facción política que cooperan y conviven en torno a generar el caos y a valerse de la delincuencia para lograr sus objetivos políticos. Esto puede sonar aterrador, pero basta con que dé una mirada a su alrededor, apague la televisión, no me escuche a mí nada más, ve a su alrededor. Lo que está pasando en Ecuador es muy grave. No sabemos qué va a ocurrir dentro de 10 días. Ya hay imágenes, no las saqué para efectos de este video, mala mía, pero ya hay imágenes de gente en las calles del Ecuador al grito de Correa asesino. Y aquí hay una cosa con la cual quiero terminar porque es trascendental. Ya la insinué, pero la voy a reiterar. Para lograr lo que se quiere, no puedes hacer lo que quieres, tienes que hacer lo que debes. Repito, tienes que hacer lo que debes. Y muchas veces debemos hacer cosas que son sumamente dolorosas, que no son las más gratificantes. Winston Churchill, por ejemplo, sabía que la única forma de detener al nazismo era ir a la guerra contra ellos. Si tú te enfermas, Dios no lo quiere, o si un familiar tuyo se enferma de cáncer, seguramente que con una aspirina no se va a curar. Seguramente habrá que tomar medidas muchísimo más fuertes y muchísimo más radicales para poder sanar esa enfermedad. Y eso precisamente es a lo que no están dispuestos los políticos de derecha en líneas generales. No quieren hacerlo, no quieren arriesgarse, no quieren hacer las cosas que tienen que hacer, no quieren enfrentarse al sistema porque temen las represalias, el aislamiento de la comunidad internacional. Así nuestros países han ido cuesta abajo en la rodada. Se los dice un venezolano. Porque en Venezuela no hicimos lo que debimos hacer. Siempre nos dio miedo. O les dio miedo a los que sabían que si lo hacíamos también
iban a arriesgar su sobrevivencia política. A los que pensaron siempre en el corto plazo y no fueron así como que bueno, lo que me toca ahorita y más adelante que resuelva el que viene. Esos fueron nuestros actores políticos, los Capriles, los Leopoldo, los Enrique Mendoza, los Salas Ruemer, todos, absolutamente todos ellos, unos más irresponsables que otros. El Ecuador tiene una oportunidad más allá de las urnas de ponerle un freno a todo lo que está pasando. Atrévanse a hacer lo que nadie se ha atrevido y les aseguro que si bien el camino va a ser duro, tortuoso y va a ser probablemente muy lamentable en algunos aspectos, el final de ese camino va a ser glorioso para vuestro país. Porque no importa lo que se pase hoy, siempre hay que estar pensando en qué será el país a futuro. Y eso depende de quienes estamos hoy. Paz al alma del señor Fernando Villavicencio. La mejor de las suertes para el Ecuador en las próximas elecciones. Ojalá que logren el camino para extirpar ese cáncer que se ha apoderado de toda Hispanoamérica y nos vemos en la próxima. Chao.